Bueno, estamos de regreso, vamos a abordar el tema de la energía en el mundo contemporáneo, la experiencia venezolana, qué es lo que puede pasar en México. Y quiero decirle que tenemos, la verdad, el gran placer, el gran honor de tener a un gran experto en la materia, a el expresidente de la petrolera PDVSA, ¿no? Sí. ¿Cuántos años fuiste? 5 años presidente. 5 años presidente, que sería lo equivalente, ¿no?, al director general de Pemex, ¿no? Sí, con una estructura un poco diferente, que es importante señalarla, porque le da como, o le daba como mayores libertades, se podía proceder en cosas con mayor alcance, no necesariamente estando siempre bajo el rigor de la presidencia o de un ministerio. Tenía más autonomía, digamos. Sí, si quieres te lo explico, porque cuando se fundó PDVSA en 1976, se creó una ley especial para PDVSA. Y en esa ley especial primero se calificó a PDVSA como no parte de la estructura del gobierno y la parte fiscal. Y además a los empleados, específicamente se dijo que no eran empleados públicos, y todo lo que pasaba ahí adentro, había un convenio con el Banco Central para lo que era el intercambio de los dólares. Eso le daba una flexibilidad que en realidad es muy difícil encontrarla en otras empresas, como es el caso de Pemex. Y sí valdría la pena una reflexión al respecto para que Pemex pueda, si se va a perpetuar en el tiempo, que es lo que presumimos que va a ocurrir, que pudiera tener un poco más de fuerza en su posición. Dime una cosa, Luis. Venezuela es el país que tiene más reservas petroleras del mundo, más que Arabia Saudita. Sí, sí y no. Arabia Saudita tiene 280.000 millones de barriles. Venezuela tiene 330.000 millones de barriles. Pero lo que pasa es que ese conteo, el de Venezuela, fue promovido por Chávez para incorporar una cantidad de bitúmenes que en realidad difícilmente caen en la categoría de petróleo. Para poder exhibir un número, era un poco el estilo del señor, exhibir un número que fuera mayor que el de Arabia Saudita, que es el que tiene más reserva. Pero vamos a decir que tiene... Pero si no es el número 1, es el número 2. O sea, vaya, nadan en petróleo los venezolanos. Así es. Y hay que decirlo, algo ha pasado. Esta relativa autonomía que tenía PDVSA, que aquí desde México la veíamos como una empresa que funcionaba muy bien, relativamente a Pemex sin duda, ¿no? Pues se terminó eso, ¿no, Luis? Sí, yo adelanté la reforma. Nosotros pudimos hacer la reforma en un par de meses, para ¿Con qué franco. Presidente te tocó a ti? Rafael Caldera. Con Caldera. Por cierto, me costó mucho convencerlo, porque eran gente de la vieja guardia, y los planteamientos que yo llevaba fueron rebotados, y finalmente hay toda una historia detrás de cómo logré hacer que se adelantara la reforma, pero fue con Rafael Caldera, y después que ya se dio el paso y conseguimos las aprobaciones en el Congreso, él poco a poco se alineó y fue apoyando esto. PDVSA fue una empresa muy eficiente, con inversiones internacionales, refinerías en Alemania, en los Estados Unidos, refinerías en el país muy buenas, alta producción, reservas altas, bueno, tú sabes, pero... Y ya, not anymore, como se dice en inglés. En este gobierno, en realidad, en este gobierno que diría yo que comenzó, tengo que ponerlo en la misma categoría, era Chávez primero. Chávez, después de todo lo que dijo en la campaña, que para nada cumplió, en realidad él quiso utilizar a Venezuela como una especie de trampolín para convertirse en un líder regional. Sí, desde luego. ¿No? Y eso a costillas de utilizar los recursos de PDVSA. El dinero. Y ahí es donde empieza el declive de PDVSA, donde empieza a perder posiciones. Hoy en día PDVSA produce 1.500.000 barriles por día. Cuando yo... Menos que México. Sí, menos, y están en caída libre, porque es muy ¿Cuánto difícil. llegaron ustedes a producir? Bueno, yo dejé la empresa con 3.500.000 barriles por día y 120.000 que estaban ya en proceso de incorporarse como resultado de la apertura petrolera y unos proyectos de la faja para los cuales hubo que invertir mucho porque eran crudos pesados, pero logramos eso más unas 37 convenios que le dimos a las compañías multinacionales. O sea que andábamos ya en camino para 4.700.000. Y hoy es parte, digamos, del aparato estatal, es parte, digamos, del gobierno, es un brazo, digamos, del gobierno de Maduro, ¿no? Así es. Todo lo que había allí desde el punto de vista de la estructura institucional, la manera como se manejaban los recursos, las relaciones con
con el Banco Central, que es el Banco de la República, pues todo eso desapareció. Ahí hay una especie de gran pote que han utilizado pues, a discreción, y hoy en día la empresa está endeudada, produce muchísimo menos, produce 1.500.000, 1.400.000, sigue declinando las exportaciones a los Estados Unidos, se han reducido 400.000 barriles por día. De verdad, y esa tragedia en realidad se queda pálida al lado de la tragedia representada por lo que está sufriendo la población. Ah, no, eso sin duda. Y además con el agravante de que no permiten que haya un canal humanitario, que sería muy, muy importante para Venezuela. Ahora, Luis, tú eres un gran experto en materia petrolera en el mundo. ¿Hacia dónde va la industria petrolera en el mundo? Digamos, va a sobrevivir mucho tiempo, pero sí es una industria, tengo la impresión, y dime si me equivoco, que va de salida. Yo creo que esa es una percepción equivocada. A ver, venga. Esa es una percepción equivocada. Sí. Mira, el mundo consume hoy en día, lo voy a poner de una manera muy sencilla, 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente. Eso quiere decir, cuando digo petróleo equivalente, que el petróleo se mide en barriles, pero el gas natural se mide en pies cúbicos, son 6.000 pies cúbicos por barril, y el carbón se mide en toneladas, son 0,21 toneladas por barril. De esas 285 millones de barriles por día, el 82% proviene de los combustibles fósiles. ¿No? Y son esos tres: carbón, petróleo y gas natural. El sector transporte depende absolutamente, todavía hoy en día, depende 100% del petróleo y los derivados del petróleo. Pero no hay, por ejemplo, hay un cambio tecnológico, no vamos a... Yo, por ejemplo, veo, me parece fantástico que los chinos hayan tomado el liderazgo de decir, por un tema ambiental, por cierto, que se van a pasar a los coches eléctricos. Eso está muy bien. Pero ¿cómo van a generar la electricidad? Me vas a decir. En primer lugar, pero en segundo lugar, hoy en día se sacan conclusiones y se hacen extrapolaciones con lo de los vehículos eléctricos. Pero hoy en día hay 4.500.000 vehículos eléctricos en el mundo. Saca la cuenta de los que hay que no son eléctricos. Pero no va el mundo hacia allá. Pero estamos hablando, cuando tú me lo preguntas, yo me refería a lo que tú dijiste, es pronto, es tarde y tal. No, va a pasar mucho tiempo que vamos a seguir dependiendo del petróleo. Y como el petróleo tiene muchos enemigos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que pasa es que tiene enemigos, pero vamos a decir, en las manifestaciones y todo lo demás, pero no cuando la gente se monta en su carro y lo prende y le pone gasolina, ¿no? De tal manera que, la cuestión del petróleo sigue siendo muy importante. O sea, tenemos industria petrolera para rato, claro, eso es lo que tú estás diciendo. La cuestión ambiental es, uno tiene que proteger su ambiente, el que te rodea. A ti no te gusta que pasen unos autobuses con los escapes echando humo, ni vas a botar, ni quieres que alguien bote ácido en las quebradas, ese tipo de cosas. Esa responsabilidad sí es una cosa muy importante para todos nosotros. El problema es cuando hablas ya de la contaminación del calentamiento global. Porque ya eso es otro cantar. Ese es otro cantar. Ahora, déjame preguntarte, en ese sentido, y yo sé que viniste a México, pues un poco para entender... acabamos de hacer una reforma energética importantísima. Yo he estado viniendo mucho para acá. ¿Cómo ves la reforma energética mexicana? Yo creo que la reforma energética se ha hecho muy bien, tengo que decirlo. A ver, por favor, vuélvelo a repetir, que venga un extranjero y que diga la reforma energética se ha hecho bien. Creo que vale la pena que lo repitas. No, sí, la reforma energética se ha hecho muy bien, ha despertado gran interés, hay ya muchos compromisos con empresas importantes que están aquí. Y aquí hay una cosa muy importante. Uno tiene que saber qué es lo que uno tiene y qué es lo que no tiene y necesita. Las compañías petroleras grandes son famosas porque supuestamente son muy grandiosas y tienen mucho dinero y todo lo demás. Pero en la práctica nadie se detiene a pensar cuántas reservas tienen. La Exxon, que es la empresa más poderosa del mundo, tiene un 1% de las reservas del mundo. Aramco, la de Saudi. Aramco tiene 280.000 millones. Pero si tú agarras Aramco, la de Irak, la de Irán y Kuwait, ahí hay el 58% de las reservas del mundo. Fíjate nada más, qué cosa. México es un país que todavía, a pesar de la declinación de sus reservas, que tuvo hace 15 años, tuvo hasta 30.000 millones y hoy en día anda más bien cerca de 10. Pero todavía México pertenece al grupo de esos que tienen reservas importantes. ¿Por qué este asunto es importante?
porque las empresas que pueden ayudar a hacer estos desarrollos costosísimos, que requieren gran tecnología y todo lo demás, tienen que ir a buscar dónde están las reservas. Sí. Porque una empresa como la Exxon o la Chevron o la BP, ¿no?, que producen 2.8, 3 millones de barriles por día, tienen que venir con 3 millones de barriles cada día. Claro. ¿De dónde los van a sacar? Y, por eso, y en el caso mexicano es en el Golfo de México, en aguas profundas Claro, del Golfo claro. de México. Y por eso ahí sabemos que está la pechuga, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Eso tiene mucho que ver con lo que fue el origen de todo esto, las placas tectónicas y tal. Hay países que son privilegiados, México es uno de ellos, Venezuela es otro. Sin embargo, fíjate, México, Venezuela y está Colombia en el medio. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas chocaron en lugar de separarse. Entonces, aunque allá, en Venezuela tienen aguas someras, ¿no? México es más aguas profundas a estas alturas, claro, ¿no? claro ya quitando Cantarell, que fue una bendición de Dios, ¿no? Tener ese... Ya se acabó, ¿no? Pero entonces, digamos, para la industria petrolera mexicana, lo siguiente, ya no ni siquiera lo siguiente, el presente es aguas profundas en el Golfo de México. Claro, pero todavía hay mucho petróleo. Además hay otra cosa que es la siguiente, que no se ha tocado mucho en ninguna de estas discusiones, que es el shale oil. El shale oil es una promesa grandísima para muchos países, incluyendo a México. Una cosa se llama la EIA, que es Energy Information Administration del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Hizo hace una media docena hace como unos 5 o 6 años, hizo un survey del shale oil en el mundo. A México le encontraron, más allá del de gas, que es muy grande, 500 millones de barriles. Esto es un cambio que ha venido como resultado del desarrollo para poder... Del fracking, ¿no? Sí, del fracking. Sí. Pero ha venido porque, ¿qué es lo que pasa? Que la roca madre, que es el shale, ahora resulta que se convierte, con estos desarrollos, toda esa roca madre se convierte en roca productiva. Y eso le da una gran potencialidad. Y eso sí necesita apoyo de afuera. A ver, déjame, porque se nos acaba el tiempo. Yo me podría pasar, a mí me parece fascinante el tema de la industria petrolera y me podría pasar mucho tiempo platicando contigo. Pero, ¿sería un error echar para atrás la reforma energética? Yo creo que eso es una cosa que hasta donde ha llegado es irreversible en el fondo, porque sería una cosa terrible, porque ya se han hecho compromisos, compromisos muy favorables para México, las compañías que están aquí. A ver, esto explícalo bien. Bueno, porque las compromisos favorables, que es decir que el Estado mexicano está sacando buenos regalías. Todavía ni siquiera ha empezado, porque hasta ahora... Pero no ha tenido que invertir ni un clavo, ¿no? Exacto, ¿no? Hay una gran oportunidad de desarrollar muchas cosas. El papel de Pemex es una cosa que probablemente se deba revisar. ¿Revisar para qué? Para fortalecer todavía un poco más a Pemex, sí, la empresa como tal. A la empresa Pemex, ¿no? Que yo siempre pienso que si Pemex hubiera podido tener una ley como que la que nos rigió a nosotros, pues también tendría una posición mucho más favorable. Pero todavía, sin embargo, es una empresa importante y aunque sigue declinando la producción, pues hay que hacer el trabajo para rescatar esas tendencias de declinación. Pues, Luis, muchas gracias por haber venido. ¿Qué te puedo decir? La verdad es fascinante, ¿no? Lo que está ocurriendo. Cualquier momento. Cuando regreses, por favor, avísanos y te volvemos a invitar, ¿no? Con mucho gusto. Gracias a Luis Giusti. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, aquí termina la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora, hasta las 11:30 de la noche. Yo lo espero mañana, una vez más, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.